La CONADEP nació en un contexto sumamente complejo, donde las amenazas a la naciente democracia eran constantes. En ese sentido, los militares no estaban reprimidos para nada, estaban vivitos y coleando. Y en ese sentido, los documentos que obran en el archivo de la DIVBA muestran que esta Dirección de Inteligencia siguió muy de cerca todo el desarrollo de la investigación de la CONADEP. El gran desafío, en definitiva, era generar las condiciones para que esta vez la vuelta de la democracia sea para siempre y no sea solamente una etapa. No se hizo lo ideal, se hizo lo posible. Los organismos de derechos humanos no querían esta comisión especial, sino lo que querían era una comisión bicameral que analizara todo el tema de la dictadura, etcétera, etcétera. Un día me llama a Casa de Gobierno y me dicen que quieren formar una comisión de notables de distintos sectores para integrar esa comisión para la cuestión de los desaparecidos, lo que ocurrió durante la dictadura. Y yo le digo, mire, nosotros trabajamos en la campaña electoral para formar las comisiones bicamerales. Entonces Alfonsín dice, bueno, pero esto va a traer muchos problemas por la lucha política, mejor es una comisión de notables. Había decidido que era necesario investigar y que más allá que esos días previos había cierta tensión entre de qué manera se iba a encarar, si podía ser una comisión bicameral o una comisión de esta característica. Entonces esa misma noche convoqué a todos los organismos para ver qué se decidía. Pero esa noche Alfonsín, sabiendo de mi resistencia, llama a Ernesto Sábato y le hace el mismo ofrecimiento. Ernesto me llama a casa a la noche, era tarde, no sé, y le digo, Ernesto, mira, yo pienso que la comisión bicameral sería lo correcto. Bueno, pero el presidente quiere hacer una comisión de notables. Ernesto, cada uno tiene que asumir las decisiones que va a tomar. Yo me inclino por la comisión bicameral. Y Ernesto me dice, bueno, dice, yo voy a hablar con el presidente y él acepta. Y me entero que el doctor Alfonsín había designado la CONADEP, entre los cuales estaba mi tío. Y me llama Graciela Fernández Meijide. Y me dice, tenés que hablarle a tu tío, lo están usando. Decile que trate de no ir, que renuncie, que no acepte. Así fueron los primeros pasos, las pocas denuncias que llegaban, le armábamos un legajo, tratábamos de investigar ese caso puntual, lo cual fue una buena experiencia porque nos dimos perfectamente cuenta que no era el camino correcto y esto se dio mucha más claridad cuando Graciela se incorpora, a partir de ahí empezaron a llegar también legajos y cuando ya hubo otra colaboración la cuestión fue muy distinta. Pero después, una vez que fueron a la comisión, los organismos de derechos humanos ofrecemos al gobierno toda la información que está en el libro Nunca Más. Aparece, toda la información nuestra aparece ahí.
y por otro lado todos los primeros testimonios eran tomados por personal de la administración pública que nos enviaban de distintos ministerios, y obviamente era tomar uno o dos testimonios y prácticamente eran absolutamente insoportables y no podían continuar. Así que después ese personal eh, pudo ser reemplazado por personal en muchos casos de los organismos, y eso nos dio la alternativa de tener otra mirada. Yo entré a trabajar por invitación de Graciela Fernández Mejide, que ella era la secretaria de denuncias. Pasaron, creo que fueron 3 o 4 meses de recepción de denuncias, y entonces 5 de nosotros fuimos separados para hacer lo que se llamó la comisión del informe. Entonces nosotros tuvimos que leer todo. La comisión esta del informe organizó todas las temáticas: rubro tortura, rubro centros clandestinos, rubro personas mayores, niños, adolescentes. Y con Graciela, a medida que se empezaron a sumar testimonios, pudimos comprobar que había cosas muy similares, ya del interrogatorio, las características del lugar, y eso nos llevó a dirigir ya la investigación no a casos aislados, sino en torno a lo que después denominamos centros clandestinos de detención, que en realidad o eran comisarías o eran cuarteles militares, básicamente. Toda la investigación de la CONADEP estuvo rodeada de un gran asedio, de una gran hostilidad hacia sus miembros, ya que cuando efectivamente se puso de manifiesto que la comisión tenía una voluntad real de investigación, bueno, empezaron a ser amenazados sus comisionados, empezaron a ser amenazados aquellos familiares o sobrevivientes que concurrían a la comisión a declarar. Y en ese sentido, los documentos que obran en el archivo de la DIVBA muestran que esta Dirección de Inteligencia siguió muy de cerca todo el desarrollo de la investigación de la CONADEP. Es decir, que había una atención particular de parte de la Dirección de Inteligencia a las repercusiones públicas que esta investigación iba provocando a lo largo de su desarrollo. Evidentemente, este seguimiento tan particularizado muestra la importancia que la Dirección de Inteligencia le asignaba a la CONADEP en ese contexto. La Plata, 1 de febrero de 1984, presentación de miembros de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. En el día de la fecha, siendo las 16:30 horas, se presentan en la oficina de guardia de esta Dirección General los abogados Daniel Salvador y Susana Lilia Watt, señalando pertenecer a la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas y hallándose interesados en conocer la actual denominación de este organismo, como así el que detentaba en periodo anterior, el haber llegado en más de una oportunidad y encontrar las puertas violentadas con los archivos que quedaban ahí, que nosotros habíamos tomado ciertos recaudos porque siempre se hacía esa opinión, pero claramente hubo amenazas allí. Por un lado, encontramos documentos que dan cuenta de hechos que materializaron ese hostigamiento, por ejemplo, la explosión de una bomba de estruendo en dependencias del Canal 13, en el cual se filmó y se realizó el programa de televisión Nunca Más, que fue emitido el 4 de julio de 1984 y que venía a adelantar las conclusiones de la investigación de la CONADEP. Y suscitó fuertes reacciones entre las Fuerzas Armadas que, bueno, trataron de presionar para que el programa no se emitiera o, en su defecto, para que se realizara otro que diera cuenta de la violencia de la subversión. Alfonsín llegó a discutir con sus ministros y colaboradores la posibilidad de prohibirlo, pero cuando esta posibilidad se insinuó, Ernesto Sabato fue tajante y dijo que si el programa se prohibía, él renunciaba a la presidencia de la CONADEP. Y aparte se tomó recaudo partiendo de la base
de que lo más probable era de esta resistencia, que era muy importante que tome un estado público previo. Finalmente, Alfonsín propuso una salida que era la intervención de Antonio Trócoli, ministro del Interior, haciendo una especie de preámbulo al programa, y tras las palabras de Sábato, el programa se hilvana a partir de las voces de los familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos. Sin embargo, luego de emitido, los organismos dedicaron críticas rotundas a la intervención de Trócoli y ponderaron a la vez como muy valiosa la intervención que tuvieron para dar cuenta de el sistema de desaparición forzada desde el momento mismo de que se perpetraron los secuestros hasta la búsqueda de los menores apropiados por las fuerzas represivas. El programa tuvo una gran importancia, un gran impacto, fue visto por 1.600.000 personas y superó en rating el acumulado de los otros 4 canales de esa noche. ¿Cuánto más tendríamos que sufrir todos los argentinos para poder comprender esta tragedia inmensa que llenaba de tinieblas la vida de una república? Nosotros como comisión no podemos enjuiciar, no tenemos atribuciones para ello. En una democracia está la justicia para hacerlo. Pero sí tenemos el derecho de decir, después de la larga experiencia de estos meses de indagación, en que han pasado por nuestra comisión decenas de miles de páginas de testimonios, podemos decir sí a esta altura, ya en la comisión, que todos estos principios han sido espantosamente violados. De manera que esto es un crimen, un monstruoso crimen de lesa humanidad. En aquel momento sabíamos que era un tremendo desafío, una esperanza, y con el correr del tiempo, a medida de que estamos ya transcurriendo 40 años de democracia, vemos que tuvo un rol determinante. O sea, esto era toda la verdad y la máxima justicia posible, y toda la verdad fue la tarea de la CONADEP, y una verdad creíble que generó algo previo a la condena en la justicia, que fue una verdadera condena moral de Argentina y del mundo, de haber tomado conocimiento de los horrores que habían pasado en la Argentina. Podría decir que esa previsión de la Dirección de Inteligencia de la Policía acerca de la trascendencia que tenía la investigación en la CONADEP se confirmó plenamente. Fue una investigación que a 40 años todavía sigue proveyendo documentos y pruebas para los juicios por crímenes de lesa humanidad que están en curso en el país. La certeza de el desastre que hicieron no está en manos de la CONADEP, sino está en manos de los propios militares. Ellos, que me parece a todas luces han sido sumamente cobardes, metieron bajo la alfombra lo que hicieron. Son ellos que tienen que decir cuántos matamos, cuántos destruimos. Los organismos de derechos humanos asumimos nuestra responsabilidad para que ese nunca más sea actualmente, nunca más, y no retroceder en lo que hemos avanzado en la lucha por el derecho de verdad, justicia y dignidad de un pueblo.